Les voy a leer el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es este culto racional? Preguntaríamos, ¿verdad? Es traducido como un acto espiritual de adoración, según dice la Nueva Versión Internacional. Dar culto a Dios significa ofrecer nuestros cuerpos para hacer su obra, la obra de justicia de Dios. Ya que somos salvos, necesitamos presentar nuestros cuerpos y ser agradables a Dios para su obra, para impartir el Evangelio, etc. En Romanos 12, Pablo dice que es nuestro culto racional y es no conformarse a este mundo. Según el apóstol Pablo nos enseña, es no conformarse a este mundo, sino ser renovados por la transformación de nuestras mentes, para que podamos probar cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. ¿Cómo puede un salvo, un justo, dedicar todo su cuerpo y corazón a Dios? Pablo nos enseña en el versículo 2, nos dice que no debemos transformarnos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, o sea, nuestro entendimiento, y ofrecer nuestros cuerpos para las justas obras de Dios. Entonces, creer en la justicia de Dios mientras ofrecemos nuestros corazones, nuestras mentes, eso también es un culto racional a Dios. Este pasaje que acabamos de leer, estos dos versículos, nos dice algo muy importante, que debemos servir a Dios y ser transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque podemos ser influenciados por esta generación. Igual que sucedió con la generación de Pablo, por eso nos está enseñando a nosotros. Debido a que vivimos en el centro de una generación pecaminosa, si no hubiéramos creído nosotros en la justicia de Dios, estaríamos siguiendo la corriente del mundo, seguiríamos en el mundo, viviendo en el pecado. Aún los cristianos no podemos evitar totalmente ser influenciados por la corriente de este mundo, ya que vivimos con la gente mundana. Es por eso que la Biblia nos dice que no nos conformemos a este mundo. Entonces, ¿cómo podemos los cristianos adorar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro cuerpo, mientras estamos expuestos al mundo de pecado? Esto solo es posible creciendo en la palabra continuamente. Por eso nos enseña el apóstol Pablo que renovemos nuestras mentes incesantemente. Pablo nos está diciendo esto porque ignora los asuntos mundanos, ni está dando lecciones religiosas a los creyentes diciendo seamos buenitos, mientras permanecemos en la ignorancia de la palabra de Dios. No, no está diciendo eso Pablo. La razón por la cual Pablo nos está motivando a renovar nuestro conocimiento para servir a Dios se debe a que Pablo sabe muy bien que los creyentes pueden ser arrastrados por el mundo. Hayamos nacido de nuevo, no, los cuerpos físicos no son muy diferentes los unos de los otros. Existe una grave diferencia entre aquellos que hemos nacido de nuevo y aquellos que no. Ahí sí hay diferencia. Es el don del Espíritu Santo la diferencia. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados que cometimos
Están con mirando. nuestros cuerpos y mentes a Dios por nuestras debilidades en la carne. Cuando éramos del mundo, así vivíamos. Ahora necesitamos tener un entendimiento correcto de lo que hacemos ante Dios. Debemos discernir la voluntad de Dios, lo que Él quiere de nosotros y lo que los cristianos debemos hacer. Solamente los cristianos podemos renovar nuestra mente creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre podemos hacer las cosas que agradan a Dios, negándonos a hacer las cosas de la carne. Los cristianos somos diferentes de los pecadores. Podemos servir, caminar con Dios. Por eso Pablo nos enseña a que renovemos nuestra mente creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Existen muchos artistas, muchas celebridades. La gente del mundo está tratando de imitar esos estilos, esas modas. Ahora por el internet es muy fácil. Nos podemos enterar de las últimas tendencias abriendo el mundo con un simple clic. Pero ¿acaso nuestras vidas se han deformado a este mundo? Este mundo está cambiando rápidamente. Ahora usamos billetes, dinero electrónico, tarjetas de crédito, pagamos por el internet, etcétera, etcétera. Posteriormente dicen los científicos que solamente presentaremos la mano y tendremos la cédula, la tarjeta de conducción, todos los documentos. Pablo escribió este pasaje en ansiedad, ya que los creyentes en Roma se estaban conformando a este mundo. Por eso les escribe Pablo, pero existe algo precioso que podemos hacer: renovar nuestras mentes. ¿Acaso el Señor nos ha redimido todos los pecados? Recuerdan el Evangelio y piensen en sus mandamientos. Resistamos espiritualmente. Pablo nos enseña eso, no carnalmente, sino espiritualmente. Esto es lo que Pablo advirtió a los creyentes de Roma, así como lo está haciendo hoy, en este tiempo, a todas las congregaciones de Cristo. Aunque externamente pretendamos no conformarnos a este mundo, de hecho, sí lo hacemos, aunque seamos cristianos. En nuestra debilidad descubrimos lo duro que es no conformarse a este mundo. Seguir creyendo que nuestro Señor ha quitado todos nuestros pecados por la justicia de Dios. Así es como podemos servir a la justa obra de Dios, con nuestra fe en la justicia de Dios. Y esta palabra lo vamos a estar repitiendo algunas veces. Fe en la justicia de Dios. Debemos renovar nuestras mentes cada momento, debido a que los cristianos estamos muertos a este mundo, pero tenemos un riesgo mayor de vivir con pensamientos equivocados. Por eso debemos guardar nuestros corazones con fe en la justicia de Dios. Ya que Cristo ha quitado todos nuestros pecados, nosotros necesitamos permanecer firmes en la fe, reafirmando el hecho de que nuestra fe ha sido hecha a la perfección. Somos limpios de los pecados por la justicia de Dios. ¿Sí lo creen? Entonces podemos hacer las obras de nuestro Señor en fe, sin importar toda la injusticia del pecado, de todo lo que hemos hecho anteriormente, ya que el Señor ha quitado de nosotros todo juicio y la condenación de los pecados. El vivir una vida de fe, de una renovación continua, es como andar en bicicleta cuesta arriba.
ahora que están en España corriendo con nuestro Carapaz ahí. Si no pedaleamos, no solamente no avanzamos, sino que también retrocedemos y nos estrellaremos. El mismo principio se aplica a nuestra fe en la justicia de Dios. Vamos en bicicleta cuesta arriba. Es difícil avanzar a la cima por nuestra propia fuerza y voluntad. Necesitamos sostenernos firmemente de la justicia de Dios, ya que seguimos viviendo aún en nuestra carne. Cualquiera que no crea, no se aferre a la justicia de Dios, estará dejando de pedalear y se estrellará cuesta abajo. Esto se aplica a todos, hermanos. Un ciclista bien entrenado puede pedalear cuesta arriba con facilidad, pero una persona débil no lo podrá, será muy difícil. Es el mismo problema para los cristianos. No está en nuestra fuerza física, sino está en sostenernos firmemente en la fe. Esta fe es obedecer los mandamientos de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede vivir una vida de fe solo porque tiene una fuerza de voluntad. No debemos compararnos con otras personas y desmotivarnos. Solo debemos sostenernos en la justicia de Dios. Algunas veces ya estoy repitiendo, la justicia de Dios. El Señor nos ayudará si renovamos nuestras mentes con fe en la justicia de Dios. El Evangelio, hermanos, de la salvación que recibimos está plantado en nuestros corazones y el Señor está con nosotros. Si examinamos nuestros corazones diariamente, podemos ser fuertes. Debemos limpiar la impureza de la mente creyendo en la justicia de Dios y haciendo la obra de Dios. Entonces demos gracias al Señor por su gracia que nos permite servirle por medio de la renovación de nuestra mente. No nos quedamos estancados, estamos renovándola todos los días. Nuestro Señor nos ha permitido correr a Él siempre con nuestra fe. Pablo dice en Romanos 7:18. Leamos este versículo, por favor. Si alguien me puede dar leyendo. Romanos 7:18. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? No, 7:18. Y yo Sí. sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer es el bien. Esta es mi, pero no el hacerlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé que en mí no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Ese apóstol gigante, grande, lleno de fe, lleno de amor, dice en su palabra, yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren esa lucha que tenía el apóstol Pablo. Pablo sabía muy bien que no existía nada bueno en su carne, que nada bueno habita en la carne. Él sabía que no importaba que tanto amara la ley y que tanto se esforzara por cumplirla, por vivir en ella. Simplemente no podía hacerlo. El corazón no quiere renovarse para seguir al Señor, pero la carne siempre quiere retirarse de los campos de batalla.
Y Pablo se lamenta. Y se lamenta en Romanos, por favor, leamos Romanos 7, 21 al 24. 7:21 al 24 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren cómo el apóstol Pablo se lamenta. Miren cómo él entendía claramente la lucha que tenía. Dice, hay en la ley que el mal está en mí, dice, pero veo otra ley en mis miembros y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso dice el apóstol Pablo, un gigante de la fe, un apóstol gigante. ¿Cómo definió Pablo su cuerpo? Él lo definió como el cuerpo de muerte. ¿Qué hay con nuestro cuerpo? ¿No es también cuerpo de muerte? Claro que sí lo es. El cuerpo mismo es un cuerpo de muerte. Solo quiere cometer pecado, ir a donde el pecado abunde. También podemos decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la batalla es dura, tenemos que pelearla. Y eso es lo que Pablo dijo en Romanos 8:25. Leamos, por favor, Romanos 8:25. Amén, hermanito. Gracias, hermano. 8, capítulo 8. 25, versículo 25. El 25 dice así, hermanito. Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ahí nomás o algo más? Siga nomás. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues Hermano, que hemos hermanito, dígame. Romanos 8:25. Sí, ya lo leí, Romanos, voy a repetir Romanos y estaba en el 26. Romanos 8:25 dice lo siguiente. Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gracias, mi hermano. También dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Eso dice Pablo. Pablo señaló que existen dos leyes. La primera es la ley de la carne. Solo busca seguir los deseos de la carne y habita en los pensamientos de la carne que son totalmente contrarios a lo que agrada a Dios. La segunda es la ley del espíritu de vida.
La ley del Espíritu quiere guiarnos al camino correcto que Dios quiere que sigamos. La ley del Espíritu desea lo que es contrario a la ley de la carne, se contrapone. Nosotros los cristianos estamos atrapados en medio de las dos, tratando de decidir a dónde ir. La razón por la que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio de Dios se debe a que todos tenemos carne. Por lo tanto, lo que debemos renovar es nuestra mente por el Espíritu Santo. Aunque salvos, ahora nos conformamos a este mundo fácilmente, a veces, debido a que todos los demás en este mundo viven sus vidas conformándose a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Somos influenciados por ellos fácilmente. Entonces existe solo un camino por el cual podemos seguir a Dios. Y ese camino es la renovación de nuestras mentes. Así es como podemos seguir a nuestro Señor hasta que Él venga de nuevo. Es por eso que Pablo dijo en Romanos 8:2 que ya leímos, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la carne, Cristo lo ha hecho por la justicia de Dios, como afirma en Romanos 8:3. Podemos leer, hermanos, este versículo, Dice, capítulo porque 8, era imposible versículo para la 3. ley, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gracias, mi hermanita. Dios hizo lo que era imposible para la ley. Claro, cuando estábamos en la ley, no podíamos hacer esa transformación, porque vivíamos en la carne. ¿Cómo lo hizo habiendo enviado a su propio Hijo? Dice, en semejanza de carne, a causa del pecado, y lo condenó al pecado. Entonces fuimos liberados de nuestros pecados creyendo en la justicia de Dios. Para cumplir con las demandas de la justicia de la ley, Dios envió a su Hijo para quitar todos nuestros pecados, para limpiarnos. ¿A través de qué? Del bautismo y de su sangre sobre la cruz, para salvarnos de todos los pecados del mundo. Después de recibir salvación aparecen dos clases de personas. Aquellas que viven de acuerdo a la carne en el mundo, ponen sus mentes en los que viven en las cosas de la carne, y aquellos que viven de acuerdo al Espíritu ponen sus mentes en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, debemos entender que los pensamientos de la carne guían ¿a dónde? A la muerte. Pero los pensamientos del Espíritu te guían a la vida y a la paz. Leamos, por favor, Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ajá, gracias, mi hermano. No se sujetan a la ley de Dios. Aún los justos, aún los cristianos que hemos nacido de Claro. nuevo, estamos en peligro de caer en los pensamientos de la carne. Si no renovamos nuestra mente, ¿se acuerdan que le dije del ciclista que está subiendo una cuesta? Si no pedalea, se queda ahí. Si no renovamos día a día nuestras mentes, estamos en ese peligro. Los cristianos, hermanos, estamos balanceándonos
en medio de los dos caminos. Pero Pablo nos dijo, leamos hermanito Edwin, Romanos 8:9. 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo nos hace acuerdo y nos dice, vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él. No es cristiano, no está viviendo como Dios quiere. En otras palabras, somos su pueblo. Aunque seguimos a veces los deseos del mundo y nos conformamos al mundo cuando estamos débiles, somos nacidos de nuevo. Caemos en la carne cuando ponemos nuestra mente en las cosas de la carne. Nadie está exento de eso, pero debido a que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, somos el pueblo de Cristo. Para ponerlo de otra manera, nos convertimos en los justos, el pueblo de Dios. Pablo dijo, nuestros cuerpos han muerto en Cristo, y añadió en Romanos 8:10, sigamos en el 8:10, hermanito Edu. ¿Qué dice el 10? Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, entonces nuestros pensamientos espirituales deben ser despertados, sacudidos diariamente. Aún somos débiles, nuestro cuerpo se puede desviar fácilmente hacia la muerte, pero nuestras mentes entrenadas, renovadas, y nuestros pensamientos renovados, entrenados, creyendo en la justicia de Dios, nos van a salvar. La segunda venida del Señor está cerca y para seguir al Señor, nuestros corazones necesitan sostenerse en la justicia de Dios. Nuestras mentes deben ser renovadas constantemente, todos los días, de mañana, tarde, de noche. Hay un artículo que leí acerca de los proyectiles de defensa para derribar proyectiles en el aire, como lo hace Israel con la guerra con los Hamas. El ambiente será destruido paulatinamente, hermanos, mientras se multiplica la capacidad militar destructiva de muchas maneras. Si un país aumenta su poder bélico, sus rivales también aumentan su fuerza militar para estar iguales. ¿Qué pasaría si se desata una guerra entre esos grandes poderes? Y ya no son solamente naciones, son entre continentes. ¿Qué pasaría si los países desarrollados capaces de utilizar armas de destrucción masiva amenazan en usarlas? Estas armas devastarían el mundo. La guerra ya no es peleada con armas del pasado. Matar seres humanos no será nada. Serán ciudades enteras o países enteros borrados en un instante. Desastres aún mayores, hermanos, esperan al mundo en la forma de desastres naturales. La capa de ozono será destruida con mayor rapidez. Marejadas, tormentas se levantarán por la deforestación. Estamos viviendo esos tiempos. Existen marejadas, existen huracanes que se llevan carros, edificios, ciudades. Puede que digan ustedes que estoy llevando el escenario a los extremos, pero es la realidad, hermanos. La naturaleza humana es la maldad.
La capa de ozono, por ejemplo, está debilitándose, está cayendo el calor, los polos se están derritiendo. ¿Qué pasará después? Solo Dios nos puede salvar. Las naciones desarrollan nuevas armas, las cuales nunca serán usadas con buenos propósitos. Serán armas de destrucción masiva. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros renovarnos en nuestra mente, en nuestra fe. Para resumir algo esta lección que aprendimos, Pablo les dijo a los creyentes en Roma que no se conformaran a este mundo, sino que siguieran al Señor renovando sus corazones. Y eso nos dice a nosotros ahora, hermanos, a todos los cristianos, a los que creemos en Cristo, que sigamos renovando nuestros corazones, nuestra mente. Este es un pasaje muy apropiado para los que vivimos en esta época. En estos últimos días debemos discernir lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y seguir el camino con nuestra fe. No podemos esperar nada bueno del mundo. Nosotros somos los encargados de renovar nuestra mente. Aunque tenemos muchas limitaciones, pero nuestro Señor es el Dios todopoderoso. El Todopoderoso habita en la forma del Espíritu Santo en nuestros cuerpos, en nuestra alma, en nuestra mente. Aunque nuestros cuerpos físicos sean débiles, el Espíritu Santo en nosotros es fuerte. El Espíritu Santo renueva nuestras mentes por fe en la palabra para que podamos seguir al Señor, no desviarnos, no quedarnos en medio camino, no dejar de pedalear. Si el Señor regresa mientras estamos sirviéndole a Él, qué mejor, entonces iremos con Él. Hasta el día de regreso de Cristo viviremos para proclamar la justicia de Dios. Entonces, hermanos, que el mensaje de esta noche quede muy claro grabado en nuestra mente. Renovemos la mente, nuestros corazones, creyendo en la justicia de Dios todos los días, no de vez en cuando, sino todos los días. Acuérdense de los ciclistas, si dejan de pedalear, no van adelante. Si nosotros dejamos de renovar la mente, no iremos adelante. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por esta noche. Entrego al hermanito Jaime